La Biblia tendría, dice, apenas 2 capítulos si no el pecado hubiera intervenido en los planes de Dios. Sería Génesis 1 y Génesis 2 únicamente. Pero lamentablemente se ve el desarrollo del pecado, la misericordia de Dios, su redención, del capítulo 3 a Apocalipsis capítulo 22, lamentablemente. Porque si no hubiera sido así, solo sabríamos de la creación y lo que Dios había hecho con nosotros, con el ser humano, únicamente. Capítulo 1, capítulo 2 de Génesis. Pero lamentablemente el enemigo alteró los planes de Dios y eso fue lo que ocurrió. Si ustedes recibieran la tarea de escoger un versículo bíblico entre los 17,000 que existen, ¿cuál escogerían? Okay. ¿Alguien más? Recordemos que todo esto no es todos tenemos derecho a hablar. Casi llega, casi llega. Dice, si ustedes recibieran la tarea de escoger un versículo bíblico entre los 17,000 para resumir todo el sentimiento bíblico, ¿qué versículo escogería? Dice que hay uno que se resume que le llaman la mini Biblia. Juan 3:16. Ahí se resume todo. Ahí está todo. Este verso se contiene toda la información necesaria para nuestra salvación. Porque ahí nos enseña toditito en un simple versículo, un sencillo versículo, está todo compuesto. Si pudiéramos resumir la Biblia en 2 palabras, escuchen esto, porque esto está bonito. Si pudiéramos resumir la Biblia en 2 palabras, ¿cuáles serían? Primero, Génesis 1 dice y 2 hablan de la creación. Génesis 3, Apocalipsis 22 habla de la redención. O sea, ¿cuáles serían las palabras de resumir la Biblia? ¿Cuáles serían? Digamos cuando nosotros leemos un libro que nos interesa, el libro tiene un título, ¿verdad? Y después vienen las páginas de donde vamos a entender el concepto del título. Y la Biblia dice que los títulos que puede tener la Biblia es creación y redención. En eso se resume toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano. Creó todo lo que vemos alrededor. Creó todo lo que no podemos ver. Pero vino el enemigo, hizo caer a nuestros primeros padres y destruyó todos los planes de Dios, los alteró. Tuvo que salir Dios con el plan B para continuar. Entonces, del capítulo 3 al final de Apocalipsis, vemos la redención de Dios. Vemos cómo el mal se surge, se sale de control, parece que fuera a ser control, pero se sale de sus niveles. Pero también la gracia de Dios crece más que el pecado. Y nos damos cuenta qué tan maravilloso es el Señor. Dice, fuimos creados, como ya vimos, para adorar a Dios. La entrada del pecado robó la adoración que se le debía a Dios. Fuimos redimidos, dice, O sea, cuando nuestros primeros padres pecaron, nos redime Jesús otra vez para enseñarnos a adorarle.
Porque fuimos criados para adorar a Dios. Es el concepto de Dios. No es que sea un Dios, ¿cómo se le podría decir? Un Dios que controla, porque nos dio el libre albedrío, pero nos dio el sentimiento de adoración también. Nos hizo libres para adorarlo. No nos fuerza la adoración como lo que el enemigo estableció en el cielo, que por temor se le obedecía a Dios, pero no es así. Fuimos redimidos para volver a adorarles. Aquí hay algo bien importante. Le adoramos también con nuestros bienes. ¿Por qué? Porque nosotros dedicamos tiempo al Señor. Dedicamos quizás algunas cosas al Señor. Dedicamos nuestro conocimiento al Señor, el conocimiento que nos ha dado. Pero también le adoramos con nuestros diezmos, reconociéndolo como creador. Eso es lo principal. Le adoramos con los diezmos, reconociendo que Él es nuestro creador. Es un concepto muy importante. No es que le estemos pagando a Dios porque nos haya creado, sino es una forma más de adorar al Señor. Y viene lo segundo. Y ofrendas, y con las ofrendas agradecemos su salvación. Cuando nosotros vemos a Jesucristo en la cruz, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Hizo una ofrenda grata a los ojos del Señor, del Padre. Entonces damos cuenta que dice que los escritores del Antiguo Testamento percibieron los derechos de Dios sobre la vida del hombre a la luz de la creación, igual a diezmos. Los profetas del Nuevo Testamento enfocan la luz del Calvario, igual como las ofrendas. O sea, cuando yo doy mis diezmos, yo estoy reconociendo a Dios como mi creador. Cuando doy mis ofrendas, estoy reconociendo a Dios como mi redentor. Ahora pongámoslos en la línea. Doy mis ofrendas, doy mis diezmos. Pero ¿qué pasa si no doy mis ofrendas? Adoramos a Dios de esa manera. No únicamente con orar, sino también con nuestros bienes. Por eso dice lo siguiente en Proverbios 3, 9 al 10. ¿Estamos? Proverbios 3, 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la invitación que nos hace el Señor. ¿Por qué? Porque es nuestro creador. Y lo adoramos de esa manera. Dios es el creador de todas las cosas. Podemos dar gloria a Dios no porque somos un aborto, dice, de la naturaleza, ni tampoco el resultado de millones de años de evolución. No somos primos tampoco del chango, como nos enseñaban en las escuelas antes. Yo cuando fui a la escuela me enseñaban que yo descendía o que era el link perdido o la cadena perdida, como le pueden decir, el eslabón perdido. Y salía pintado el chango donde viene el chango, luego se va transformando un poco hasta que se vuelve el hombre de las cavernas. Así era lo que enseñaban en las escuelas a uno. Pero no es eso. Somos hijos de Dios. Fuimos criados por Él y para Él. Y fuimos criados para adorarlo. Pero lamentablemente, dice, Satanás procura ganar esa adoración. Procura apagar la memoria de Dios en nosotros. Procura apagar la nobleza del origen de nuestra creación. ¿Cómo? De muchas maneras.
Hoy en día, recuerdo que estábamos hablando de testimonios hoy en la mañana, de nuestro testimonio. Hoy en día muchas personas han utilizado el nombre de Dios para ser ricos, para prosperar, para tener lujos. Y eso ha dañado la reputación de Dios. Ha dañado su mensaje. Entonces nos damos cuenta que hoy en día el ser humano tiene desconfianza. Hoy en día nos pueden inducir, es decir, no te preocupes por los diezmos, no te preocupes por las ofrendas. Dios conoce tu necesidad. Pero no es así. Esas son palabras del enemigo. El enemigo puede utilizar a personas de la iglesia. El enemigo puede utilizar a pastores. Porque así es el enemigo. ¿Para qué? Para que yo pierda el origen. Mi origen. De dónde vengo y a quién le debo. Dice, el individuo que no sabe de dónde vino, estamos en lo cierto. O sea, si yo no tomo en serio de dónde vengo, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy a terminar? Pero si yo sé que salí de las manos del Creador, Él me dice, el mundo cayó, el mundo pecó, pero envié a mi Hijo para redimirlos por un propósito, porque yo quiero traerlos de regreso a casa. Pero ¿qué necesita Dios? Nuestro corazón, nuestra mente, que seamos dadivosos, caritativos. Dice, el hombre vivirá para satisfacer su propia voluntad cuando no reconoce el origen divino, de dónde proviene. Todos nosotros crecemos a los niños jóvenes con un sueño, a veces con una ambición, con un deseo. Quizás nuestra comunidad donde hemos vivido es pobre y queremos salir de eso y creamos una ambición en nuestra mente. Ser alguien en nuestras vidas. Y para Dios eso no está exento. Dios no está en contra de eso. Dios quiere que nosotros seamos exitosos. Porque ese es el deseo de Dios. Pero hay una medida, que no nos olvidemos de Él. Porque Él nos creó. Entonces dice, cuando olvidamos el origen divino de donde procedemos, nos convertimos, nuestra satisfacción es una satisfacción voluntaria y diabólica, corrompida. ¿Por qué? Porque yo considero que yo lo gano por mis fuerzas. Yo considero que todo lo tengo porque soy inteligente. Que lo que sé o que lo que he logrado es mi inteligencia. Pero yo tengo un origen divino, que es del Creador. Quizás hoy en día no vemos tanto eso de un árbol. En el jardín del Edén se estipuló algo muy importante. Le dijo Dios a Adán y Eva, de todos los frutos que hay en el jardín puedes comer. Pero el que está en el centro del bien y del mal, no lo toques. ¿Por qué? Es mío, dice el Señor. Le dijo, es mío. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Viene a Eva y pues entra en comunicación con alguien que no debe comunicarse y desobedece. Y nos damos cuenta que ahí podemos ver que Dios pedía obediencia y fidelidad. ¿Qué les hacía falta a ellos? Nada. Lo tenían todo. Imaginen, no construyeron nada. Hoy en día nosotros nos esforzamos para trabajar, para tener una casa, tener un vehículo. Pero ¿qué hicieron ellos? Nada.
Únicamente nacer y poseer lo que Dios les había dado. Y Dios les dice, todo es tuyo, disfrútalo, pero no me toques el árbol que está en el centro del jardín, el árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que de él toques vas a morir. Entonces nos damos cuenta que el hombre, al desobedecer a Dios, ¿qué pasó? Intentó buscar su propia satisfacción, su propio éxito, cambiar de Dios, descuidar la obediencia al Señor. Hay tantas cosas que podemos mencionar. Dice, el permiso divino dado a nuestros primeros padres de comer los frutos de todos los árboles del jardín de Edén, así como la provisión de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos habla de la soberanía de Dios. No es que Dios sea egoísta. No es que Dios haya sido egoísta en ese momento. Pero ellos no necesitaban de ese fruto. Lo tenían todo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde más podemos ver nosotros la misma expresión del Señor? Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Y vamos a ver un punto muy importante que tiene un paralelo exactamente con el árbol. Éxodo 20, versículo. Ustedes ya saben cuál es el versículo. Versículo 8. Eso es para nosotros hoy en día. En el tiempo de Adán y Eva era un árbol, pero hoy en día nos hace un llamado al Señor. Éxodo 28 en adelante. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Y qué dice? Y harás toda tu obra. ¿Qué le dijo el Señor en el jardín del Edén? De todos los árboles del jardín puedes comer, pero no me toques este árbol porque es mío. Es lo mismo que está diciendo, expresando aquí el Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo porque es mío. ¿Por qué? Vamos a doblar la hoja y vamos a ir al capítulo 3 de Génesis, donde él concluye la obra. Rapidito vamos a regresar ahí. A 3. No, perdón, es 2, 1. 2:1. Génesis. Y luego vamos a volver a regresar a Éxodo. Génesis 2:1. Dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y llevó a cabo algo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, después de reposar, Dios bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué? ¿Y qué es santificar? Separar, apartar. Entonces nos damos cuenta que hoy en día consideramos que el sábado yo puedo hacer cualquier cosa. Pero es como el árbol. Es como el árbol que estaba en el jardín del Edén. Dice el Señor, no lo toques, no lo comas de ese fruto. Todos los árboles del jardín le puedes comer. Pero ese fruto no lo toques. Vamos de regreso a Éxodo 28, perdón. Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios ya lo había santificado, ya lo había apartado. Ahora me dice a mí, acuérdate del día de reposo para apartarlo de todos los días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Hay una lista, que a veces nosotros no pasamos esa lista. No hagas en él, dice, obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni aun el perro, el asno, el burrito y alguien, mi visita, ni mi visita. Es lo que está diciendo. Que está dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nos damos cuenta que no hay un árbol, pero hay un mandamiento que me lleva, que me enseña qué pasó en el árbol. Nuestros primeros padres tomaron del fruto y trajeron la decadencia a la humanidad de hoy. ¿Qué pasa con el día sábado? El día sábado lo bendijo Dios y lo santificó. Lo bendijo y lo separó, por lo cual es un día que está bendecido. Si yo descanso en el día sábado, yo soy bendecido por Dios. Y yo aprendo a separarlo de la misma manera que Dios lo hizo. Pero dirán ustedes, ¿pero dónde dice que el sábado es de Dios? Vamos a ir a ver. A ver si lo encuentro. Lo tenía apartadito, pero creo que se me movió. Hay una parte donde dice que aún Jesús es dueño del sábado. Y si Jesús es dueño del sábado, me está diciendo lo mismo, lo que Dios les dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. No lo toques porque es mío. Y aquí en los 10 mandamientos me está diciendo, no toques el sábado para hacer tu propio beneficio. ¿Por qué? Porque es mío. Y lo hice para que tú te gozaras en el sábado juntamente conmigo. Lo tenía marcado, pero se me extravió. El hecho, por aquí está, por aquí lo encontré. A ver. Aquí está. Es San Lucas 6. San Lucas 6. Vamos a leerlo del 1 al 5. Y aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solamente los sacerdotes? Y comió y dio también a los que con él estaban. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Se ve la comparación que hay entre el árbol y el sábado? Pero ¿qué pasa? Yo dejo de adorar a Dios en sábado cuando yo decido iniciar mis propios beneficios, mi propia voluntad. Es cuando el enemigo dice que destruye el origen divino de donde provengo. Porque si yo no acepto de dónde vengo, ¿a dónde voy? Cuando yo preparo mis vacaciones, tengo una idea de dónde voy a salir, ¿verdad? Y a dónde voy a llegar. Y no quiero regresar. Pero nos damos cuenta, si yo tengo una partida de origen, yo tengo un determinado lugar donde voy a llegar. De igual manera, el ser humano dice que Dios, a través de su Espíritu Santo, le intuye cuál es su origen, de dónde viene. A menos que consideremos que nuestros primos son los changos. O sea,
resultamos de la casualidad, pero no, salimos de las manos de Dios, de la gran creación de Él. Dice, hoy no tenemos más árbol del conocimiento del bien y del mal entre nosotros para recordar que tenemos un creador en su lugar. Dios estableció el sistema de los diezmos. Lo que estamos leyendo, lo que leímos anteriormente, Proverbios 3, 9 y 10. Este texto enseña que Dios es quien donó todos nuestros bienes. Muchas veces nosotros decimos, es que no tengo nada. Dios no me ha dado nada. Yo podría decir lo mismo. Yo no tuve nada cuando era pequeño. Nada. Pero indagando en mi mente, tuve una educación de reconocer de dónde yo venía. ¿Cuál era mi origen? Las enseñanzas de la escuela nunca me tomaron por sorpresa, porque yo había estudiado la Biblia y sabía mi origen. Solamente me reía de lo que enseñaban. Y hoy en día, pues, podemos decir, yo no tengo nada. Sería malagradecido. Tengo un lugar, una casa, un trabajo, un vehículo. Muchos de ustedes tienen una familia, tienen hijos y son bendecidos por los hijos. Y todavía decimos, no tenemos nada, no hay nada. Pero todo lo que tenemos, lo que poseemos o lo que hemos llegado a alcanzar, es Dios que ha provisto. ¿Por qué? Porque dice que Dios se gasta fortunas que el hombre no puede contar en nosotros. ¿Con cuál propósito? De que nosotros reconozcamos el origen de donde procedamos. Que reconozcamos quién es el creador. Y lo único que Él pide es nuestra adoración hacia Él. ¿Qué pasa cuando yo no doy mis diezmos? No reconozco a Dios como mi creador, aunque esté en la iglesia. ¿Qué pasa cuando yo doy mi diezmo pero no doy mi ofrenda? No reconozco a Dios que es mi redentor, que Jesús murió en la cruz por mí, que Él se ofreció personalmente por mí, sin que yo se lo pidiera. Es una gratitud de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso dice que es bueno que yo acompañe mis diezmos con mis ofrendas. Porque estoy llevando a cabo una adoración. Y estoy ablandando mi corazón. Estoy caminando hacia el cielo. Porque cuando yo no lo hago, el egoísmo crece en mi corazón. Y digo, esto me puede servir para esto para lo otro. Así que yo lo voy a retener. Y a pesar de eso, Dios sigue siendo misericordioso. Pero llega un momento en que Dios tiene que actuar. Y es cuando nos duele. Dice, Señor, pero es que yo estoy yendo a la iglesia. Yo te estoy sirviendo. Yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Pero hay algo que no está completando esto. Recordemos que la idea de Dios en el jardín del Edén era que demostrara obediencia y fidelidad. Era la prueba, era todo. Que ellos fueran obedientes a lo que había dicho y fieles a lo que no tenían que hacer. Y hoy en día, les digo, es lo mismo que está haciendo el Señor. Dice, ahí estaba la prueba de gratitud y lealtad hacia Dios en el árbol. Así el Señor nos ha transmitido las más ricas bendiciones celestiales al darnos a Jesús. Es una bendición que Él nos dio, Jesús. Porque antes de venir a Jesús, antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿qué esperanza había en el ser humano?
Únicamente sabía que a través de las ofrendas, los sacrificios, se encontraba perdón de los pecados. A través de cada ceremonia que se llevaba al santuario, se encontraba el perdón a todos los que había hecho el ser humano. Pero no había continuidad. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, vino la esperanza de un futuro. Que a través de Jesucristo nosotros podíamos descubrir todo lo que continuaba al futuro. Imagínense todos los que murieron sin conocer la redención. No es que se vayan a perder, sino se van a salvar. Porque no vieron la redención, pero escucharon y fueron obedientes y fieles a pesar de eso. Y hoy en día es lo mismo que nos está diciendo el Señor. Yo te di la ofrenda de mi Hijo. ¿Para qué? Para que fueras redimido, para que puedas alcanzar la salvación, para que puedas alcanzar el perdón de los pecados. Pero ¿qué dice el Señor? Yo quiero tu fidelidad. Yo quiero tu obediencia. Porque cuando no hacemos eso, nos despegamos de algo que está en la naturaleza de nosotros. Hay algo que traemos desde que nacemos y eso está ahí pegado y no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque la obediencia y la fidelidad hacia Dios nos quita esa costra, eso feo de la naturaleza que traemos desde el principio. Y Dios nos quiere hacer un llamado hoy, hermanos, de que nosotros podamos llegar a la salvación. Hay una historia que se cuenta de un personaje, es el dueño del Colgate, de la famosa Colgate. Pero dice cuando él era pequeño, tenía el deseo de ser alguien en la vida. Y le pidió a Dios que le diera un trabajo. Dice que le dio un trabajo a Dios donde ganaba $1. Pues él entendió, dice, pues mi diezmo son 10 centavos, así que yo voy a dar 10 centavos de los diezmos. Y Dios siguió prosperándolo, dice, creciendo en su trabajo. Llegó a un trabajo donde ganaba mucho dinero. Dice, y llegó a hablar con el pastor, dice, pastor, yo no puedo darle todo ese dinero, porque es mucho. Pero dice que el pastor habló con él y le enseñó que la fidelidad y la obediencia era lo principal para reconocer a Dios como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Y para adorarle, dice, de todo corazón. Cuando cuando el pastor habló con él reconoció. Aún no era famoso, pero ganaba muy bien. Y cuando él obedeció y su fidelidad fue de gran manera hacia Dios, dice, es cuando él surgió de la nada y hoy en día vemos esa famosa palabra, pasta Colgate. El nombre de él es, a ver si lo logro encontrar. Bueno, no lo puedo encontrar ahorita. Pero lo importante es que grandes hombres hicieron grandes obras con sus propias vidas. Ahora, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Qué camino quiero darle? ¿Qué rumbo quiero darle a mi vida? ¿Cómo yo quiero adorar al Señor? Pensemos. Quizás ustedes han escuchado malas cosas de las ofrendas, de los diezmos. Pero ustedes no lo están dando al hombre. Se lo están dando a Dios. No por algo que estamos pagando, sino es una forma de adorar al Señor.
Y no olvidemos eso, hermanos. Alguien va a venir con lo mismo y más fuerte. Alguien más va a tocar el tema más fuerte. ¿Por qué? Porque no, el Señor no quiere que nos perdamos por esa sencilla parte. No es que nos vayamos a salvar al dar los diezmos y las ofrendas. No. Porque la salvación es gratuita. Es por gracia. Pero es parte del complejo, del complemento que nos ayuda a ser salvos por el Señor. Y no olvidemos esas palabras, hermanos. Recordemos que el árbol del bien y del mal tiene un paralelo con Éxodo 28 acerca del sábado. Pongámonos de pie y vamos a meditar en este canto que por primera vez lo vamos a escuchar. Y meditemos en la palabra. No lo sabemos. El que le haya el rumbo al canto, pues adelante y lo cante. Mayordomo fiel. La noticia de mi vida, el Señor, el Señor, pues tú me formaste y me amaste, y mayordomo soy. Quiero ser padres amigos, no se escucharé, tiempo siervo bien. Entonces ama, tesoros dañados, mayordomo soy. He estado el tiempo y un templo que mi cuerpo de mi credo es tuyo, Señor. Quiero ser mayordomo, negligente nunca ser. Quiero ser donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses, mi gozosos troncharé, tiempo siervo, tiempo bien. Porque poco sigo bien, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero ser mayordomo, negligente nunca ser. Quiero ser de donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses, mi gozoso escucharé. Tiempo siervo, bien. Quiero ser el mayordomo, negligente nunca ser. Quiero estar donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses, mi gozoso escucharé. Tiempo siervo, siervo bien. Tiempo siervo, siervo bien. Amén. ¿Cuántos queremos ser un mayordomo fiel? Pues recordemos, lo que estudiamos hoy es todo lo que pide el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues a todos lados. Tú nos sigues en todos caminos. Tú nos hablas de diferentes maneras para que no podamos perdernos. Padre, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a ser mayordomos fiel, Señor. Tú nos has entregado muchas cosas en nuestras manos.
Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a administrarlos. Hay familias, hay hijos, hay trabajos, hay talentos que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a utilizarlos en tu servicio y para ti, porque a ti te debemos la honra y la gloria, Señor. Padre, pedimos por mis hermanos que están aquí presentes, por aquellos que quizás se van a comunicar más tarde, se van a contactar a este canal. Ellos también puedan hacer planes, cambios en sus vidas, Señor, para poder adorarte en la manera que a ti te agrada, Señor. Vamos de regreso a casa. Pedimos tu bendición del cielo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Feliz sábado. Gracias, hermanos.